Hola, sin más preámbulo, entramos en el ejercicio 34 del método de integración por sustitución trigonométrica, que sería el caso 2, que sería este, ¿sí? Raíz de a cuadrada más u cuadrada. Ya en el ejemplo 33, cuando iniciamos el método, ¿sí? Vi el ejemplo de a cuadrada menos a cuadrada prácticamente directo. Aquí ya no es tan directo, fíjense, ¿sí? Así, aquí no está como u cuadrada más a cuadrada, ¿no? Pero se interpreta de esa manera, ¿sí? Entonces ya directamente veo cuál de los tres casos es en la raíz, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Sí o no? Corresponde a este, al segundo, ¿sí? Entonces ya una vez identificado esto, propones el cambio directo. Supones, dices que u, bueno, aquí identificas quién es u, ¿no? U cuadrada es 4x cuadrada, ¿sí o no? ¿Sí? U es igual a 2x, ¿sí? Ya identificaste quién es u, 2x, en términos de la función, ¿sí? Pero entonces en el cambio, ¿sí? Cuando es u, sería u es igual a quién? A, en este caso a cuadrada, es 9 y a es 3, ¿no? ¿Sí? Entonces esta u es igual a tangente de z, ¿sí? Este es el cambio de variable. Este es el cambio de variable, dependiendo de ya que identificamos que esta es la forma a cuadrada más u cuadrada, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces, ya tenemos u es igual a tangente de z, ¿sí? Bien, entonces tendríamos que ver de qué manera vemos que se cumplen las condiciones, ¿no? Entonces, si derivamos u, du, sería ¿quién? Du sería a tangente de z, sería a secante cuadrada de z, ¿no? Porque si u es a tangente, pues derivada de u es la a por la derivada de la tangente, que es la secante cuadrada de z. Entonces, pues ya tenemos prácticamente lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos que de aquí, por ejemplo, para interpretar dx en términos de u, tendríamos que du sería 2 dx, no 2 por dx, de donde dx es igual a du sobre 2. Esto sí es importante, porque fíjense que tenemos que interpretar du dx en términos de precisamente de u, que sería aquí, ¿cuánto? Sería a secante cuadrada de z sobre 2, ¿no? Porque du es ¿sí? Estos son de los, ya de los cambios más específicos que no se presentaron en el problema anterior, pero aquí sí, porque fue más directo, pues allá, porque ahí estaba en función de u cuadrada y aquí no, está en función de x cuadrada y de otros números, ¿no? En este caso a cuadrada vale 9, ¿sí? Y donde a es igual a 3. Entonces aquí sería a, sería 3, ¿no? Sería 3, ¿sí? Bien, una vez que ya tengamos eso, pues ya prácticamente tenemos todo, ¿no? Porque x sería, bueno, también tendríamos que interpretar quién es x, ¿no? Entonces aquí también tendríamos que x sería u sobre 2, ¿sí? Entonces x, ¿sí? Entonces x es igual a u sobre 2, ¿sí? Porque todas las variables de x, sería u cuadrada, ¿no? Tendríamos que interpretarlas en términos del cambio de variable, a fuerza. Entonces, ¿cómo interpretamos dx? Pues aquí está, ¿no? Es du sobre 2, ¿sí? Pero du, ¿quién es? Ah, secante cuadrada de z, entonces tendría que ser esto. Entonces aquí tendríamos que dx sería 3 secante cuadrada de z sobre 2, ¿sí? Pero 2 que va por la x, ¿sí? Que es u sobre 2, entonces sería 2 sobre 2, ¿no? Sobre 2 por u sobre 2, que sería a, que sería ¿cuánto? Que sería 3 por la secante cuadrada de z, ¿sí? Por secante cuadrada de z, entonces sería x, u sobre 2, a tangente de z, perdón, ¿sí? ¿Sí? Si es x, ¿no? Que es u sobre 2,
sería u a tangente de z sobre 2, pero a es 3, o sea, 3 tangente de z sobre 2, sería así, ¿sí? Por la raíz, ¿sí? Por la raíz de u cuadrada, pero u cuadrada sería ¿quién? A cuadrada tangente cuadrada de z, entonces sería ¿quién? 9 tangente cuadrada de z más 9, ¿sí? Ahí estaría todo ya expresado, ¿sí? Estos son los pequeños cambios que hay que aprender, porque tú, por ejemplo, para poner dx en términos de la nueva u, ¿sí? Pues tienes que interpretar, ¿no? Si u es 2x, entonces tendremos que du sería 2dx, ¿no? ¿Sí? Y dx sería du sobre 2, entonces dx sería du sobre 2, sería du sobre 2, ¿no? Sobre este 2. Y luego este va por x, ¿sí? Que sería u sobre 2 nuevamente, sería a tangente de z, ¿sí? Sobre 2 por el 2 que bajamos, ¿no? ¿Sí? Y por la raíz de 4x cuadrada más 9, que sería u cuadrada más a cuadrada. Pero u cuadrada sería a tangente cuadrada de z, sería 9 tangente cuadrada de z más 9, ¿sí? Y una vez ya teniendo eso, pues este se va con este se va con este, ¿sí? Tendríamos arriba secante cuadrada de z sobre tangente de z por, aquí se factoriza el 9 y te da tangente cuadrada de z más 1, ¿sí? Y aquí se vuelve a presentar la identidad trigonométrica tangente cuadrada de z más 1, ¿sí? Y esta identidad trigonométrica, que es tangente cuadrada de un ángulo más 1 igual a la secante cuadrada del ángulo, que es esta, ¿sí? Es esta. Entonces, esta es aquella, ¿no? Tangente cuadrada del ángulo más 1 es la secante cuadrada, entonces se cambia. Entonces esto sería igual a secante cuadrada de z sobre tangente de z por raíz de 9, bueno, lo voy a poner, 9 por la secante cuadrada de z, ¿sí? Y esto ya sería la secante cuadrada de z sobre la tangente de z, raíz de 9 es 3 por raíz de secante cuadrada de secante de z, ¿sí? Y entonces esto sería igual a integral de, fíjate, esta secante se va con esta y te queda una arriba, te queda secante de z sobre tangente de z por 3, ¿no? 3, te queda un tercio si sacas el 3, ¿sí? Secante sobre tangente. Pero no hay ninguna integral en las tablas de secante sobre tangente. Entonces hay que hacer un trabajo trigonométrico sobre estas, pero ambas se observan en términos de senos y cosenos, ¿no? Entonces vamos a sustituirlos. Entonces este es un tercio de secante es 1 sobre coseno de z, y tangente seno de z sobre coseno de z, ¿sí? Entonces ya, fíjense, aquí es un doble quebrado, es coseno, lo hicimos por coseno, ¿no? Entonces sería un tercio del coseno de z sobre seno de z por coseno de z, o sea, coseno de z por seno de z, como quiera, de z. Y este coseno se va con este, ¿sí? Y te queda que esto es igual a un tercio de la integral de 1 sobre el seno de z, ¿sí? Y esto te da un tercio de 1 sobre seno, es la cosecante, entonces te da la cosecante de z, ¿sí? Este sería más c, ¿no? Más c. Ah, no es cierto, no es más c porque nada más es la integral, ¿sí? Entonces, tendrías un tercio de la integral de la cosecante de z, ¿sí? Lo voy a poner acá porque por ahí no se alcanza a identificar, ¿sí? Entonces vamos a ver, dejo el cambio de variable, ok, aquí, y quito esto, ¿sí? Quito esto también, esto, y nos deja un cambio de variable,
que nos va a servir, ¿verdad? U es igual a la tangente de z. Bueno, ya vemos ahorita, ¿sí? Entonces, ya tienes entonces que esto es igual, ¿sí? Que esta integral se va a reducir a un tercio integral de la cosecante de z, ¿sí? Pero la cosecante de z es una integral de las tablas, ¿sí? Que es logaritmo natural cosecante menos cotangente de z, ¿sí? ¿Sí? Esto es igual a un tercio del logaritmo natural cosecante de z menos cotangente de z más la constante, ¿sí? Esta es una de las tablas, es cosecante de u es igual a logaritmo natural, cosecante de u menos cotangente de u más c. Este es de las formulario, ¿sí? Esta es una fórmula del formulario, que es la que aplicamos aquí precisamente, ¿no? ¿Sí? Y pues ya prácticamente estamos por terminar, porque ahora hay que interpretarlas en términos de x, ya es el paso final. Pero estas funciones trigonométricas provienen ¿de dónde? Provienen de una triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces vamos a verlo, voy a borrarle acá adelante, ¿sí? Aquí voy a borrarle esta parte, ¿sí? Esta parte, ¿sí? Vamos a borrarlo. Entonces, aquí voy a proponer el triángulo. Acá voy a proponer el triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces dijimos que la función era la segunda, ¿no? ¿Sí? Esta. Entonces u es igual a tangente de z. Entonces tenemos que u, ¿sí? El cambio es u es igual a que vale 3, tangente de z. Ese es el cambio, ¿sí? Ese es el cambio. Y en función de ese cambio se despeja la función. Entonces tangente de z, es igual a ¿quién? A u sobre 3, ¿sí? Entonces, pues ya tendríamos que la tangente, si tomamos z como este ángulo, la tangente es cateto opuesto sobre cateto sería u, sería 3, ¿sí? De tal manera que la hipotenusa, que no se conoce, pues se conoce, porque conozco los dos catetos, eso se calcula, lo hacemos nosotros. Entonces, ¿la raíz de quién? De u cuadrada, ¿sí? De a cuadrada más u cuadrada sería 9, sería 3 a cuadrado 9, más u cuadrada, ¿sí? Ese sería el cambio, ¿sí? Bueno, si es así, entonces esto sería ¿quién? Un tercio del logaritmo natural de la cosecante de z. Pero la cosecante es la relación inversa a la secante, ¿no? Al seno. Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Sería entonces raíz de 9 más u cuadrada sobre u, ¿no? Sería la contraria. Hipotenusa sobre cateto opuesto, la cosecante. Menos la cotangente es la contraria de la tangente. Si la tangente de z es cateto opuesto sobre el adyacente, entonces la cotangente será adyacente sobre el opuesto. 3 sobre u, ¿sí? Más la constante. Pero ahí no termina el problema, ¿sí? Este es un tercio del logaritmo natural. Ahora, tiene su cuadrada. Nos devolvemos a la x cuadrada, la x, porque x es la variable de integración en la original. Entonces sería, pues nada más interpretar, ¿no? Sería raíz de 9 más u cuadrada, pero u es 2x. U cuadrada sería 4x cuadrada. 9 más 4x cuadrada, o 4x cuadrada más 9, como quieran. Sobre u, que sería 2x, ¿no? ¿Sí? U sería nada más 2x, ¿sí? Menos 3 sobre u, que sería 2x. ¿Sí? Yo sí, más c. Y aquí se puede hacer una simplificación. Esto es un tercio por el logaritmo natural, ¿sí? De común denominador es 2x, y aquí te queda raíz de
4x cuadrada más 9, ¿no? Ya lo reacomodo, pues el orden de los sumados de la suma, menos 3, ¿sí? Y esto más la constante, ¿sí? Y de esa manera quedaría resuelto el problema. Entonces ya este problema, a diferencia del anterior, ahora sí ya fue con un caso ya no tan directo, ¿no? Sino con una variable distinta que no era un y a cuadrada, sino x. Pero ya se da todo el procedimiento, ¿sí? Para poder resolverlo. Entonces se ve un poco largo, pero así es los problemas. Pero fíjense, la ventaja es que todos estos problemas se resuelven de la misma manera. O sea, el proceso de resolución es el mismo. Lo único es al final, ¿no? Cuando ya tienes la función, ya después de que factorizas y simplificas, ¿sí? Entonces te queda, hay que hacer un trabajito pequeño, trigonométrico, en senos y cosenos, para poder llevar la función a una de las tablas, ¿sí? Que ya aquí la llevamos a la cosecante, ¿sí? Que esta ya es directamente de las tablas. Ese sería el trabajo un poco más complicado, pero con un poquito de práctica y aprendiendo esta lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, nos vemos en la siguiente clase.